Estamos haciendo, hermanos, un estudio sobre la apostasía, los falsos profetas. Hemos empezado siempre con un video, no sé si ya lo tienen. Este video tiene que ver con el origen del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es una doctrina que entró en las iglesias, en todas las iglesias, se diseminó en la iglesia de sana doctrina y ha hecho mucho daño. Yo quiero que usted con atención, por favor, vea el origen del Evangelio. Este es el doctor César Vidal. Es un español muy versado, hermanos, un hombre muy intelectual y tiene videos diversos acerca de apostasía que usted puede en YouTube consultarlos. Vamos a verlo ahora sí. Si usted es una persona inquieta y quiere estudiar un poquito más sobre el origen del Evangelio de la Prosperidad, puede escuchar a un maestro que se llama, seminario de él se llama La Decepción del Evangelio de la Prosperidad. Se llama La Decepción del Evangelio de la Prosperidad. Y él explica claramente el origen del Evangelio de la Prosperidad. Como dice aquí el doctor César Vidal, que su origen realmente tiene su arraigo en el ocultismo del siglo XIX, hermanos amados, con fines Quimby, como dice él. Yo he leído un poquito sobre fines Quimby y ese movimiento, porque pues me interesa, hermanos, conocer lo que está pasando en las iglesias hoy. Amén. Muy bien. Estamos pensando en algunas características de los falsos profetas. La primera que nosotros encontramos es que ellos son peligrosos. Amén. La Biblia dice que son peligrosos porque son lobos rapaces. Amén. Cuyo fin es, como dice la Biblia, usando las palabras de la Biblia solamente, dice que no perdonarán el rebaño, no tienen contemplación con el rebaño, no son pastores, ¿no es cierto? Son lobos. Y número 2, que es, esto es tomado de Mateo capítulo 7, versículo 15. Número 2, son peligrosos, porque sus enseñanzas son dañinas, sus enseñanzas son mortales, producen falsas expectativas. Número 3, su actividad la desarrollan dentro de la iglesia, su hábitat es la iglesia. Ellos desarrollan su actividad dentro de la iglesia. En algunos pasajes que hemos ya visto, hemos abordado aquí y en otros que vamos a ver, nos dejan ver que ellos están dentro de las iglesias del Nuevo Testamento, como de Colosas, como de Galacia, como de Corinto y como de otras iglesias. Hermanos, están ellos infiltrados y la iglesia es complaciente con esos falsos maestros, con esos falsos profetas. Hoy el mundo cristiano es complaciente con los falsos profetas y los tiene como profetas de Dios y los escucha, hermanos amados, y los invita a congresos y a conferencias y no disciernen que son profetas falsos. Número 3, su apariencia. Dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de ovejas significa que son tan tiernos aparentemente como una oveja, ¿cierto? Son carismáticos, amorosos, amigables y espirituales, y parecen muy espirituales porque cuentan de experiencias extrasensoriales y visiones y revelaciones y manifestaciones de ángeles y cosas místicas, extrañas y raras. Amén, hermanos. Y ellos suscitan cosas extrañas que si usted no las discierne,
puede ser engañado. Hay una iglesia en Bogotá que pastoreó un hermano mío, y después de mi hermano vino un pastor, y ese pastor inventó un profeta, y ese profeta le salía aceite de la Biblia, literalmente escurría el aceite de la Biblia con que él predicaba, y la gente estaba conmocionada por lo que hacía ese profeta, y le profetizó al pastor de la iglesia. Eso fue a comienzos de este año. Le profetizó, o a fines del año pasado, y lo que le profetizó era que iba a ser un ministerio muy grande, que Dios lo iba a bendecir, que multitudes iban a convertirse. Y para sorpresa, a los 6 meses el pastor de esa iglesia murió de COVID. Y todas esas profecías y toda esa verborrea profética que le dio no fue más que mentiras. Hermanos, sí, aunque le salga de la Biblia aceite, aunque hayan manifestaciones místicas y extrañas que puedan confundir a las personas haciendo demostraciones de poder. Número 4, su astucia. Es decir, ellos tienen métodos para introducir herejías a la iglesia. Pues eso es en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Número 5. Tienen mucho éxito. Y la Biblia habla de ese éxito de ellos. En Mateo capítulo 24, versículo 5, versículo 11, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Ese éxito se da en términos de que son famosos, de que tienen muchas invitaciones, de que tienen muchos congresos, de que tienen multitudes que los siguen, de que tienen multitudes que los llaman, los aclaman. Ese es su éxito personal. La Biblia habla de ese éxito. Número 6. La Biblia dice que muchos son los que profesan ese evangelio. Son numerosos. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, de acuerdo a lo que a ellos les conviene. Multitudes. Dice en Mateo 24, 5, versículo 11, en 2 Timoteo 4, 3, en fin, otros pasajes. Número 6. ¿Cuál es el interés? Su interés. El interés de ellos es básicamente personal. Hermanos amados, según Marcos capítulo 11, versículo 15, según 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, capítulo 2 de Pedro, versículo 15, Filipenses 3, 14, Miqueas 3, 11, en fin, son hartas las escrituras que hablan del interés de ellos. Su interés es la fama, su interés es el lucro, su interés es la promoción personal, el reconocimiento personal y la gloria para ellos mismos, hermanos. Número 7. Ellos hacen milagros asombrosos. Y ahí sí que tengo bastantes citas, hermanos. Yo creo que ustedes las han tomado. Nosotros estamos grabando estas enseñanzas. Si usted las quiere tener, puede llevar una memoria y ahí se lo graban, no tiene ningún valor. Y hacen milagros asombrosos. Y vimos en la Biblia acerca de la naturaleza milagrosa de lo que ellos hacen. Dice la Biblia que hacen milagros y prodigios asombrosos, de tal manera que engañarán aún a los que el Señor ha escogido. Y número 8, predican otro evangelio. Predican otro evangelio. Con el mismo nombre, bajo el mismo rótulo de Jesús, bajo la misma oferta de salvación, hermanos, pero predican otro evangelio. Yo he estado meditando por años sobre este tema, hermanos, y sobre predicar otro evangelio. Quizá más de 2 años llevo meditando y orando y diciéndole al Señor: aclárame, Señor, porque me parece a mí importante discernir quién está predicando otro evangelio.
Amén. Y me encuentro con un pasaje tan diciente, hermanos, aquí en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 me va a mostrar a mí qué es un evangelio diferente y me va a enseñar a los inquietos acerca de que lo que se predica así lo puede uno calificar como un evangelio diferente. Leamos entonces, hermanos, a Gálatas capítulo 1 versículo 6. Capítulo 1 versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La iglesia de Gálatas ya está siguiendo un evangelio diferente, a pesar de que esa iglesia era una iglesia que está bajo la autonomía de Pablo, el apóstol. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y como a mí me interesa mucho que usted entienda cuál es el otro evangelio que se predica aquí en la iglesia de Galacia, que se está predicando, para que cuando se predique un evangelio parecido, lo escuche usted predicar, usted pueda decir: ese no es el evangelio de Cristo. Amén. Uno de los comentaristas de los que yo consulté para explicar acerca del evangelio diferente que se está predicando en Galacia, puso una ilustración. Dice él, que una jovencita de 15 años se casó y se fue a vivir muy entusiasmada e ilusionada con su esposo, y después de un tiempo estaba como desilusionada, como cansada, como cuando se encontró con el trabajo de la casa, con que tenía que cocinar, con que tenía que ver por las cosas de su esposo, atender a su esposo, atender la casa. Y ella empezó a ver que lo que ella había pensado del matrimonio era algo idílico, que mejor era la vida que tenía antes, cuando vivía con sus papás, porque no tenía ninguna responsabilidad, no le preocupaba nada, tenía su comida, tenía libertad, podía hacer ciertas cosas y no le impedían. Y entonces ella entró como en una depresión. Y un día se fue a la casa de sus papás, como para recordar esa vida de adolescente. Tengo que decirle que eso es el matrimonio. A los que piensan que en el matrimonio como algo idílico, ¿no? Y entonces se fue a la casa de los padres y llegó a la casa de los padres y le dijo a ellos: voy a ir al patio, a la casa de las muñecas. Allá están las casas de las muñecas atrás. Siendo única hija, como adolescente jugaba con las muñecas en la casa de las muñecas. Entonces está allá en la casa de las muñecas jugando con las muñecas, cuando llega el esposo preguntando por ella, y los padres le dicen: está en la casa de las muñecas. Y se va el esposo a ver qué está haciendo, y la ve por la ventanita de la casa de las muñecas, y ella está jugando como una adolescente, como una niña. Y él la amaba y se llenó de ternura y le dijo: amor, vamos para la casa. Esta etapa tú ya la quemaste, esta es otra etapa. Ahora estás viviendo una vida más madura, más adulta, más responsable. La vida de adolescente es efímera. La vida real es esta.
que estamos llevando los dos. Tiernamente la llevó a su casa. Eso pasaba en la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia se había convertido a Cristo. Y enamorada de Cristo, siguió a Cristo un tiempo. Pero añoraba su religión pasada, su judaísmo. Y entonces empezó a traer cosas del judaísmo, como las fiestas, como la circuncisión y algunos otros asuntos como no comer ciertas comidas y cosas de esas, porque ellos no se sentían tranquilos, no negaban a Cristo, pero no se sentían completos y tranquilos, hermanos amados, sin traer parte del judaísmo para completar lo que ellos pensaban incompleto del evangelio. Eso era un evangelio diferente. Hermano, mire, seamos aquí críticos, entendidos de esto. ¿Qué tiene de malo que se hubieran circuncidado? Pablo mismo tomó a Timoteo y lo circuncidó, ¿se acuerdan? Pero ahora Pablo más adelante está diciendo que la circuncisión es cosa de la ley y que el que piensa que es necesario circuncidarse porque el sacrificio de Cristo no es completo, está enseñando un evangelio diferente. Y yo digo, ¿qué de malo tenía que se circuncidaran? ¿Se están alejando de Cristo por eso? ¿Por hacer las fiestas y eso? Es decir, por muy poco, Pablo llama a este evangelio un evangelio diferente. Realmente no son cosas muy grandes para que el evangelio sea tergiversado, sea cambiado. Y eso tiene que hacernos pensar, hermanos amados, a nosotros los estudiantes de la Biblia, que es fácil tergiversar el evangelio y terminar predicando un evangelio diferente. Hermanos. Y es que hay esa tendencia y ese peligro en la iglesia de predicar un evangelio diferente. La hay. Mire, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y promete seguir al Señor fielmente, ¿no es cierto? Y llegan al Sinaí y Moisés sube al Sinaí y se queda en el Sinaí 40 días. Parece que se hubiera muerto allá, ellos pensaban eso. Ellos se desviaron de la verdad y terminaron haciendo un becerro de oro y haciéndole fiesta y adorándolo. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que tan en poco tiempo, en menos de 40 días, ellos hayan torcido el evangelio? Se hayan pervertido en tan poquito tiempo. Pero si usted ve el libro de Jueces, usted lee en el libro de Jueces que el pueblo se desvió vez tras vez tras vez, y Dios en su amor los volvió a encarrilar vez tras vez tras vez. Y cuando el Señor Jesús vino, hermanos, había un evangelio completamente distorsionado. La ley estaba tergiversada. Y ese era el choque que había entre los fariseos y Jesús. Las enseñanzas de Jesús eran diferentes. La interpretación de la ley era diferente porque los fariseos habían tergiversado. La Biblia dice que eran maestros. En el capítulo 23 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Eran los llamados doctores de la ley, los teólogos del momento. Personas aparentemente versadas y con mucho conocimiento sobre la ley. Eran los rabinos, hermano. Rabino significa maestro. Eran los rabinos. Pero los rabinos habían torcido la doctrina, se habían apartado. De manera, hermanos, que en Marcos 16, versículos 5 al 12, el Señor le dice a los discípulos: cuidado de la levadura de los fariseos, cuidado de la levadura de los fariseos. El mismo pasaje explica qué era la levadura de los fariseos. Dice que la levadura de los fariseos era la doctrina de los fariseos. El Señor tenía que decir a los discípulos: cuidado con la doctrina de los fariseos, con la levadura de los fariseos. Ellos estaban
descarriados, hermanos, apartados de la doctrina sana. Aparentemente tenían su templo y hacían sus ritos, pero ya habían cambiado, hermanos, la doctrina. Y cuando nace la iglesia en el libro de los Hechos, con la predicación de los apóstoles, ellos permanecieron en la doctrina de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles hasta el siglo III. Y luego se corrompió la doctrina a tal punto que la iglesia terminó siendo idólatra. Y ahí empieza otro estilo de jerarquía. Nace el papado y nacen una cantidad de cosas ahí, hermanos amados, y la iglesia se pervierte hasta que aparece Lutero y Calvino y los reformadores diciendo: pero ¿cómo nos hemos pervertido? ¿Cómo es pervertido la doctrina? No, eran tantas las tesis de Lutero, eran tanto lo que Lutero alegaba que habían torcido la doctrina. Pensó reformar la iglesia católica, pero no pudiendo contra semejante gigante ya tan torcido en su doctrina, entonces se apartó. Mis hermanos, es fácil apartarse de la doctrina sana, máxime cuando la gente no le interesa el estudio de la Biblia, no sabe cómo estudiarla, hermanos amados, no invierte en materiales para estudiar y conocer la enseñanza bíblica. Yo tengo que decirles que yo nací en el movimiento de los 80, en el movimiento de avivamiento, se llamaba avivamiento de los 80, y del avivamiento que empezó en Estados Unidos en los años 80 con Kenny Hagin y Kenny Copeland y todos ellos, con todo ese movimiento de misticismo. Yo nací ahí y yo participé en esas cosas, hermanos, y no las veía extrañas hasta cuando yo empiezo a estudiar la Biblia y a tener comentarios y a estudiar la Biblia y empiezo a estudiar la Biblia y empiezo a ver cosas que no eran, hermanos. Y con el tiempo Dios empieza a levantar predicadores que empiezan a señalar: no, la iglesia de hoy se está torciendo, está pervirtiendo la enseñanza, está pervirtiendo el evangelio. Hermano, como la iglesia de Galacia. Mire lo que veamos unos detalles de lo que es el otro evangelio aquí. Dice: estoy maravillado. Lo primero que dice él es: estoy perplejo. La palabra es paulazo, que significa aturdido, perplejo. Es la misma palabra que podríamos decir nosotros: es increíble que se hayan apartado tan pronto. Pablo está asombrado que la iglesia de Galacia, que había nacido, hermanos, en una sana doctrina, se haya perdido, haya torcido el rumbo. Recuerden que en la misma carta Pablo le dice: ustedes empezaron bien. ¿Cómo empezando por el Espíritu van a terminar por la carne? Le dice el apóstol Pablo. Toda la carta tiene que ver con eso. Y hermanos, es interesante ver que Pablo no tiene elogios para esta iglesia, no da saludos a esta iglesia. Pablo está muy preocupado por lo que está pasando en esta iglesia y entra a tocar el tema de una vez en la carta a esta iglesia. Y mire cómo dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ojo a esa frase: os hayáis alejado de aquel que os llamó. ¿Quién es aquel que os llamó? Jesucristo. El Padre, Jesucristo lo llamó. Esta iglesia se ha alejado de Cristo porque están enseñando un evangelio diferente. Entonces, no sería especulación deducir que las iglesias que enseñan un evangelio diferente se han alejado de Dios, persiguiendo intereses plausibles. Mis hermanos, dice: se han apartado de Dios, se han apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra
alejarse es un término militar que significa deserción, desertaron. Hace fuertísimo el término, ¿no es cierto? No es que esta iglesia realmente desertó de la sana doctrina, abandonó al Señor. ¿Cómo puede pasar eso en una iglesia bíblica del Nuevo Testamento, hermanos? ¿No le causa a usted estupor eso? Y dice que para predicar un evangelio diferente. La palabra diferente aquí es heteros, de donde viene la palabra heterosexual. Un evangelio hetero. Quiere decir, no es otro, completamente otro. No. Es un evangelio diferente, pero de la misma naturaleza. Por ejemplo, nosotros decimos que el matrimonio es heterosexual, compuesto por un hombre y una mujer, ¿cierto? Ellos son diferentes, pero son de la misma naturaleza, pero piensan diferente, pero tienen órganos reproductivos diferentes, pero tienen un sistema de sentimientos diferente, pero son de la misma naturaleza, son muy parecidos. Quiere decir que lo que Pablo está diciendo, están predicando un evangelio muy parecido, de la misma naturaleza, pero es diferente. Hermanos, es supremamente importante que nosotros entendamos cuándo se está predicando un evangelio diferente. Aunque sea muy parecido, aunque parezca de la misma naturaleza. Es decir, la base no se ha cambiado, no se está diciendo, no se está predicando redención en otro nombre, no, es el mismo Jesucristo, Él aparentemente es el centro. No se está cambiando los términos doctrinales de la salvación, no, la salvación es en Cristo. Es decir, la base no se está cambiando. Sin embargo, es un evangelio diferente, como el evangelio de la prosperidad es un evangelio diferente. Hermano, ahí tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque el movimiento de palabra de fe, ¿no?, del año de los 80, con estos predicadores, realmente minó de falsa doctrina la iglesia del mundo entero. Porque ese movimiento, hermanos, permeó todas las iglesias. Tenemos que empezar a limpiarlas. Sí, hermanos, tenemos que volver al camino. Aquí dice, no que haya otro evangelio, es decir, no que haya otro Jesús que salva, ni haya otra salvación, ni en fin, no haya que otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El otro evangelio perturba a la iglesia, ¿no? Pero hay quienes enseñan otro evangelio, están pervirtiendo el evangelio de Cristo. La palabra pervertir es la palabra diastreulo, que significa vaciar, corromper, pervertir, depravar, gangrenar, envilecer, perder, degenerar, adulterar, tergiversar, dar otra forma, distorsionar. La palabra griega significa eso. Entonces hay quienes están distorsionando el evangelio, están dándole otra forma al evangelio, lo están tergiversando, lo están gangrenando, lo están degenerando, lo están adulterando, lo están pervirtiendo, lo están depravando. Dice Pablo. Hermano, mire, Pablo es duro y va al punto. No es que las diferencias son mínimas. Pues veamos las diferencias, ¿cierto? Porque los estudiantes de la Biblia tenemos que pensar lo mismo, porque tenemos un mismo texto, porque tenemos una misma revelación, no debería haber diferencia en el pensamiento.
mi hermano, mire, nosotros cuando yo subo a Santa Isabel, yo traigo queso de Santa Isabel. Y queso de Santa Isabel es queso de pura vaca. Es decir, queso de pura leche. Es decir, queso. ¿Eh? Y no, ese queso es delicioso. Se nota la diferencia con el queso que uno compra aquí en Mariquita. Y a veces le compramos queso a un señor que pasa por aquí. Y ese queso es como ciertamente arenoso. Entonces yo un día dije, no, este no es queso auténtico. ¿Esto qué es? Empezamos a preguntar y dije, no, es que al queso se le echa un poquito para rendirlo, un poquito de maicena. Entonces se rinde el queso con la maicena. Y ese queso que usted compra y es arenoso, ese es queso que está mezclado con maicena. Ese queso está pervertido según este pasaje, envilecido, está adulterado, está tergiversado, no, hay trampa detrás de eso, hay engaño. Amén, hermano. Número 2, mire los mensajeros, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Dice Pablo, si uno de nosotros, es decir, de uno de los apóstoles son los abanderados de la revelación en el Nuevo Testamento, no los profetas, los apóstoles. Ellos escribieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces ellos dicen, si uno de nosotros, que somos los abanderados de la revelación del Nuevo Testamento, les enseña un evangelio diferente, sea anatema, es decir, sea maldito. ¿Cómo saber que es un evangelio diferente? Pues eso es lo que ellos tenían que saber. Y la iglesia de Galacia no sabía que era un evangelio diferente. Pero si alguno de ellos lo enseña, sea maldito el que le enseña. Es decir, no importa quién lo enseña, lo que importa es que enseña. Amén. O él mismo, si aún nosotros, quiere decir yo mismo, Pablo, que era el máximo exponente de la revelación en el Nuevo Testamento, si Pablo mismo enseña un evangelio diferente, él mismo sea maldito. Y luego dice, y si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente. Hermanos, los ángeles no anuncian el evangelio. Los que predican el evangelio son los creyentes de las iglesias, los predicadores. No podría aparecer una persona diciendo que ha tenido una revelación de un ángel como vimos a Bill Hammond de su encuentro, audiencia con el arcángel Miguel, ¿no? Algo como dice César Vidal, algo tan inverosímil, hermanos. Y en Primera de Pedro dice que los ángeles anhelan mirar en cuanto a la enseñanza y teología de la redención, pero solo anhelan porque no lo pueden hacer. Número 3, la maldición. Me causó curiosidad ver a Pablo maldiciendo, ¿no? Sea maldito. Y 2 veces lo dice, ¿no? 2 veces dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea maldito. Si soy yo, que sea maldito. Si son otros los apóstoles, que sean malditos. Si es un ángel del cielo, que sea maldito. Que sea maldito un ángel. Al decir que sea maldito un ángel, da por hecho que no es un ángel, que es un demonio. Porque el demonio en sí tiene una ascendencia de maldición. Si aparece un ángel enseñando un evangelio, otro evangelio, ese es un demonio. Que sea maldito. ¿Cierto? Pero lo que Pablo está diciendo aquí no lo dice como un acto de venganza.
como si quisiera echar mal sobre ellos, como si les deseara, a quienes predican ese falso evangelio, les deseara que les fuera mal, que les pasara algo. No, porque el mismo Pablo dice que bendigamos y no maldigamos. Lo que Pablo dice, lo que Pablo está diciendo con sean malditos es advertirles a ellos del destino final, de la maldición final que recibirán en el infierno por predicar ese evangelio. La cuestión está en estos términos, como lo dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda. ¿La condenación cuál? La del infierno. Y su perdición no se duerme. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, sea maldito, sí. Es decir, el fin de ellos es la condenación. Su perdición está lista. El mensaje, número 4, el mensaje. Versículo 11. Versículo 10, perdón. ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Voy a pedir que me digan cuándo son las 7:20, no tengo reloj acá. El mensaje, no se me distraigan. El mensaje, aquí dice Pablo, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren, Pablo tiene un público. Pablo cuando predica tiene un público. ¿Sabe quién es el público? Dios. Y él se enfoca en agradar a Dios. Los falsos profetas tienen un público. ¿Cuál es? La gente. Y se enfocan en agradar a la gente. No importa que desagraden a Dios. Y cuando Pablo se enfoca de agradar a Dios, desagrada a la gente. Porque la gente escucha cosas que no quiere oír. Porque no les favorece el mensaje que dice que tiene que arrepentirse, que tiene que perdonar. Amén. Que tiene que su vida ser transformada, que tiene que dejar el pecado. Que no les conviene el mensaje que más les conviene es que tú vas a tener dinero, tú vas a prosperar, vas a tener otra empresa, vas a tener un carro nuevo. Ese es el mensaje que a la gente les rasque el oído. Y los predicadores de ese mensaje son doctos en torcer la escritura para hacerle decir eso. Mi hermano, porque ellos buscan aplausos y reconocimiento, buscan popularidad. Tienen mercado, tienen invitaciones. Yo veo en cuanto a qué es lo que la iglesia prefiere. Si su pastor dice, hermanos amados, el domingo que viene va a venir un profeta, es así. Pero si su pastor les dice, el domingo que viene va a venir un maestro a enseñarte la Biblia, es así. Sí. Son cantidades los que van tras profetas que les anuncien y les adivinen cosas. Y son tan poquitos los que van tras personas que enseñen la Biblia, como es. Porque el mensaje de la Biblia, como es rechazado. Y la Biblia misma lo dice, es rechazado. No es popular el mensaje de la Biblia. Recuerden cuando Jesús le predicó y los fariseos se ofendieron y se fueron. Y le dijeron a Jesús, Señor, modera el mensaje porque vean, se fueron los fariseos. Y Jesús, ¿qué dijo? No, esas plantas no las plantó mi Padre. Es decir, no nada que ver en el reino de Dios, que se ofendan. Pablo está diciendo aquí, el que
El que se ofende con el mensaje bíblico, pues que se ofenda. Amén. Porque el pastor no está para preparar mensajes que le rasquen el oído a las personas y le agraden a la gente. Está para predicar la Biblia como está ahí, como es. Si dice cosas bonitas el pasaje estudiado, pues bueno. Y si no las dice, pues también. Sin tergiversar ni cambiar las cosas a favor de que las personas estén contentas del mensaje. Porque un día daremos cuentas a Dios. Y la Biblia dice, ay de vosotros maestros. ¿No? ¿Ya? Gracias. Hermanos, no sé cuándo voy a terminar, porque el tiempo se me hace más corto cada día. Pero el domingo que viene vamos a ver, mire, los calificativos que la Biblia le da a los falsos profetas. Les adelanto algo. Lo llama perros. Sí, les voy a mostrar en la Biblia. Lo llama obreros fraudulentos. Lo llama nubes sin agua. Lo llama árboles otoñales. Lo llama burladores. Lo llama soñadores. Lo llama fuentes sin agua. Y solamente escudriñé algunos pasajes. Pues sin duda habrá mucho más. Es decir, la Biblia es dura contra eso, hermanos. Durísima, durísima, mis hermanos. Y todavía tendríamos que pensar en estudiar acerca de los actos proféticos. Tendríamos que estudiar acerca del misticismo que se maneja ahí, todas esas cosas que me parece a mí que debo ilustrarles a ustedes, hermanos. Y me faltaría ver todo lo que la Biblia dice en cuanto a profecía en el Antiguo Testamento, en cuanto a sentencias a quienes profetizan e ilusionan a la gente con profecías y esperanzas falsas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.